Pues nada, bueno, primero, muchas gracias a todos por estar aquí en este webinar que la Cámara de Comercio Franco-Mexicana organiza en conjunto con la French Tech México, con la Cámara de Comercio Capítulo Bajío y gracias a nuestros socios Quipeo y Tales, que son quienes esta mañana pues nos van a compartir todo su conocimiento. Así que, bueno, primero voy a aprovechar un poquito para presentar a los ponentes de esta mañana que nos acompañan. Principalmente tenemos a Alma Hernández, que es, bueno, la Key Account Manager en Quipeo del área de seguridad. Tenemos a Jeremy Antrellón, que es bueno, a ver, les comento quién es. Él es el director de Ingeniería de Tales de México y manager de la actividad de ciberseguridad en México. Jeremy tiene más de 18 años de experiencia en el ámbito de la ciberseguridad. Es un experto en integración de sistemas de misión crítica y seguridad urbana, sistemas tácticos de mando y control de defensa, así como sistemas de inteligencia y soluciones integrales en ciberseguridad. Bueno, y les cuento rápido quién es Thales. Thales México es una empresa multinacional de origen francés y está presente en un montón de países y tiene 54 años aquí en México. Ellos han implementado soluciones de seguridad urbana, sistemas de comunicación de radio y también, bueno, mucho trabajo alrededor de ciberseguridad integral y proponen un amplio portafolio de servicios y productos para gobiernos, ciudades, industrias, empresas y pues B2B. Bueno, también tenemos esta mañana con nosotros a Frédéric Coste, quien es el Managing Director y cofundador de Kipeo Technologies. Él es un especialista en ciberseguridad con más de 25 años de experiencia en diferentes sectores de la industria. Es creador de una startup de alta tecnología especializada en criptografía cuántica cotizada en NICE Euronext. Así que, bueno, Kipeo, bueno, para que también sepan qué onda con él, es una empresa franco-mexicana fundada en 2018. Ellos son un pure player, como dice él, de ciberseguridad, basándose en una gestión holística de los riesgos. Y bueno, sus expertos proponen una estrategia para reducir la exposición del sistema de información de tu empresa. Y bueno, te ofrecen una respuesta adaptada a las necesidades de tu organización y del medio ambiente, ¿no? Entonces, Kipeo tiene como misión, pues, prevenir las ciberamenazas, detectar los ataques y entrenar al personal operativo en todas las empresas. Así que bueno, son ellos esta mañana quienes nos van a compartir todo su expertise alrededor de ciberseguridad. Y pues nada, para quienes no me conocen, porque yo no me presenté, yo soy Karen Gómez, la gerente de comunicación y eventos en la Cámara. Y bueno, reitero, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor no duden en compartirla. Tenemos ahí un área de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de irles dando solución y si no al final, pues ya designaremos un espacio para que todos puedan tener respuesta a sus inquietudes. Pues gracias, los dejo con los panelistas. Muchas gracias, Karen. No sé si... ¿Alma, nos escuchas? Karen, yo creo que vas a tener que habilitar el micrófono de Karen, por favor. Ya está... De Alma, perdón. Ya está ella como panelista también. Uh-huh. No, a ver. A ver, Alma, ¿ya estás? Yo creo que puedes dar iniciar a tu micrófono y estás. Hola, buenos días a todos. ¿Ahora sí ya me escuchan? Sí. Hola, Alma, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días a todos. Sabemos que son tiempos un poco complejos, pero pues también de muchas oportunidades, dependiendo de cómo queramos afrontar la situación, ¿verdad? Entonces, como bien dice por ahí Karen, estamos aquí participando con ustedes. El tema, pues básicamente tiene que ver con el COVID-19 y cómo podemos afrontar temas de ciberseguridad, perdón, en tiempos de crisis. Pues mucha gente nos estamos yendo a hacer home office, si no es que la mayoría, y justamente esto se convierte en una vulnerabilidad si las empresas no están preparadas para posibles ataques, ¿no? Los criminales habitualmente pues son personas pues muy inteligentes, muy organizadas y están solamente esperando cualquier oportunidad para lanzar algún ataque, ¿no? Entonces,
Ahorita están en boga pues cualquier ataque de phishing y cualquier expectativa de vulnerabilidad. ¿Cuál va a ser la agenda del día de hoy? Tenemos 5 puntos. Vamos a hablar acerca de el crisis del COVID y cuáles son las posibles ciberamenazas. ¿Cuál podría ser la metodología de una defensa? También vamos a darles algunas recomendaciones acerca del gobierno del riesgo cibernético, también recomendaciones acerca de controles de seguridad y al final vamos a pasar con unos minutos para que nos puedan ayudar y exponer sus preguntas y darles respuestas a ellas. Los voy a dejar con mi director, Frederic Costa, que ya los presentaron, para poder dar inicio con la agenda. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por su participación. Pues aquí con Jeremy de Thales vamos a presentar pues las tendencias que detectamos hace poco, desde que empezó pues el brote del coronavirus. Entonces, pues, por favor, Jeremy, no dudes en comentar conmigo las estadísticas que vamos a presentar a continuación. Entonces, como dijo Alma, pues nosotros como especialistas de seguridad sí vimos desde el inicio de la pandemia que pues los ciberactores como ciberdelincuentes, pero también como estados-nación, pues aprovechan esta crisis para empezar a pues atacar a sus víctimas. Y entonces la primera estadística que enseñamos aquí enseña claramente el aumento de los ciberataques relacionados con pues esa crisis del COVID-19 y vemos a continuación que pues esta tendencia sigue el número de casos averiguados de COVID-19 en el mundo. De hecho, les puse aquí pues es el primer cuadro, donde si le dan clic, compartiremos la presentación, pueden seguir en tiempo real digamos, pues esta pandemia. A la derecha vemos pues los dominios sospechosos que se registraron y estoy lanzando justamente el dashboard de vigilancia del COVID-19, como lo pueden ver en directo. Y regresando entonces a la presentación, ven que esos casos reales de COVID-19 afectando a la población mundial, pues a la derecha vemos que el número de dominios sospechosos relacionados con el COVID-19 está aumentando de la misma forma. Hay un pico en febrero del 2020 y sigue también la tendencia hasta hoy. Casi pues, son estadísticas muy frescas. Sí, complementando lo que está diciendo Frederic, en Thales tenemos un centro de inteligencia que llamamos Centro de Inteligencia Ciberamenazas, en inglés es CTI, Cyber Threat Intelligence, y para nuestros socios y nuestros clientes estamos 24 horas del día 7/7 analizando la amenaza contextualizada a cada tipo de industria o dominio, como el dominio bancario, el dominio de la parte telecom, obviamente la parte seguridad. Y vemos que en menos de 15 días aparecieron más de 2.500 nombres de dominio relacionados a COVID-19 y eso sirve de base para el crimen organizado o los ciberactivistas a hacer campañas de phishing o de hooking para justamente mandar mass mailing y difundir información sensacional o información que asusta a la gente y la gente queda atrapada en este tipo de correo buscando información relacionada a la pandemia, ¿no? Entonces, hay claramente una relación entre el efecto de pánico que
que tenemos en todos los países. Y vemos, por ejemplo, en Europa que pues esos dominios crecen cada día más, porque también hay una guerra que, que, que está pendiente, es decir, las policías cibernéticas de cada país pues van apagando esos dominios, pero otros aparecen. Entonces eso es un factor muy importante del riesgo cibernético. Sí, de hecho, aquí, gracias, Jeremy. De hecho, aquí pusimos algunos ejemplos de dominios sospechosos. O sea, no todos son sospechosos, pero es impresionante ver la lista de dominios que relacionados con el COVID-19 y aparecen nuevos cada día. Entonces, como tú dijiste, Jeremy, nuestro trabajo como especialistas de ciberseguridad a través de los servicios profesionales que ofrecemos es justamente checar cada uno de esos como dominios para ver si se activan, sobre todo si se activa técnicamente en un registro DNS, un registro que se llama el registro MX, que permite entonces luego implementar un servicio de correo electrónico y empezar a mandar una ráfaga de spam o de phishing. Y eso lo tenemos que detectar lo más rápidamente posible. Un ataque de phishing, si no se apaga o si no se da de baja el dominio sospechoso en menos de 2 horas, ya es casi demasiado tarde. Entonces, hablando de campañas de phishing, pues seguramente que ustedes, ya que somos como, si me acuerdo, si lo veo bien, somos 71 participantes, estadísticamente seguramente que algunos de ustedes recibieron correos sospechosos de este tipo. O sea, el primero que vemos a mano izquierda es uno supuestamente del Ministerio de Salud, que pues nos manda información sobre el coronavirus y nos pide pues dar clic en una liga, y por supuesto pues es el inicio del fin. También la Organización Mundial de la Salud es una víctima, pues una de las top de las víctimas de esas campañas de phishing, porque cuando uno recibe un correo con el logo de esa asociación, pues piensa que es totalmente legítimo y información valiosa, y por supuesto cae en la trampa si alguien, por ejemplo, hace clic en este botón de medidas de seguridad. Otros ejemplos de phishing, aquí vimos pues correos electrónicos, y en España también los ciudadanos recibieron un correo falso, pero también pues los ciberdelincuentes utilizan todos los tipos de los canales de comunicación posibles. Aquí vemos, por ejemplo, un intento pues, de engaño a través de mensajes de WhatsApp. Pues lo que detectamos también nosotros a través de ciertas herramientas que tenemos es cómo la publicación en mercados alternativos de aplicaciones móviles relacionadas con el COVID-19. Entonces, esto también es un vector de ataque. O sea, si alguien descarga desde esas páginas, esos portales, pues una APK, que es una aplicación móvil Android, este tipo de aplicaciones móviles, pues seguramente que se va a introducir un malware en su teléfono, y en el peor de los casos, pues van a aparecer, o sea, va a terminar así por encriptar su dispositivo y pedirle pues un dinero para desbloquear el dispositivo, pero podría también usar digamos, el teléfono móvil que las personas utilizan para conectarse al sistema de información de la empresa, para de forma sigilosa, pues introducirse al sistema de información y empezar por movimiento lateral a descubrir o a buscar información valiosa de la empresa y hacer exfiltración de datos. No sé, tú como Jeremy, si viste algunos ejemplos tangibles de este tipo de ataques. Entonces seguimos. Entonces, pues, frente a todas esas amenazas,
se trata de tener como una metodología de defensa, tanto a nivel, vamos a decir, de estrategia de empresa, como pues buenas prácticas y vamos a decir eh, pues unas costumbres que tienen que tener los usuarios para evitar caer en trampas. Aquí pues utilizamos justamente recomendaciones de tales acerca de cómo organizar una defensa, y no sé si tú, Jeremy, quisieras pues comentar esta parte. Sí, gracias, Fad. Em, esos son recomendaciones, vamos a decir, básicas, pero que muchas personas olvidan. Primero, la información que debemos de consultar en esos tiempos de crisis es siempre y solamente los canales confiables de la Organización Mundial de la Salud, del mismo gobierno donde estamos, de la empresa, de los canales de la empresa por la cual trabajamos o de la corporación por la cual trabajamos. Eh, Evitar, hay todo un tema de fake news que se propaga por redes sociales, por sistemas de mensajería como Messenger, WhatsApp, Instagram. Y el hecho de compartir esa información y de repetirla, pues favorece la parte sensacionalismo pues que comparte el miedo y que pues vincula información que no son de fuentes confiables, ¿no? Y también cuando tenemos una duda, es importante, eso es un consejo de cuando van en una página, pues toman atención o miran bien la URL para ver que pues no es una URL muy chueca o que no contiene cosas raras. Siempre hay que buscar URL con HTTPS. También si tienen empleados, es importante dar una plática a sus empleados antes de empezar con el teletrabajo y respetar las recomendaciones que dan las agencias nacionales de ciberseguridad. Por ejemplo, en Francia tenemos la Agencia Nacional de Seguridad de Sistemas de Información que da un marco referencial sobre cómo debe de ser la configuración de los accesos remotos. Veremos al fin de este webinar las diferentes, la guía que permite aplicar esas recomendaciones para hacer un teletrabajo seguro desde casa. También es responsabilidad de cada empresa de pues tener acciones sobre la inteligencia de amenaza cibernética que está encima de cada negocio de sus empresas o asociaciones. Y eso es algo que muchos olvidan, piensan que la lluvia no va a tocar y el diluvio es inevitable, ¿no? Cada empresa está en riesgo, todas las empresas, de hecho, por la naturaleza de su negocio, la cadena de valor de su empresa, pues hay amenazas y vulnerabilidades que permiten hacer match y es por esas puertas que entran el crimen organizado o los ciberatacantes. Entonces es importante entender que tener inteligencia de amenazas cibernéticas, es decir,
anticipar qué podría ser el tipo de ataque para mi negocio en México, porque los ataques de la banca o en el sector industrial en México no son los mismos que Estados Unidos o no son los mismos que en Europa. Entonces es importante pues tener presente que es importante a nivel de una empresa de prepararse. No se trata solamente de construir muros perimetrales. Eso son cosas que hicimos hace 10, 20 años. Ahora hay que dar un paso más adelante y pues si conoces mejor tu enemigo, puedes prepararte, ¿no? Es el mantra del arte de la guerra y son cosas muy importantes para anticipar tipos de ataque. Y finalmente lo que aconsejamos es combinar herramientas que hacen detección y inteligencia, es decir, mezclar la detección y protección con esas herramientas o servicios de inteligencia. Sí, súper. Muchas gracias, Jeremy. Vemos en el chat que se están multiplicando las preguntas. Tenemos una parte al final del webinar para contestar, que no piensen que que no consideramos sus preguntas, las vamos a contestar al final. Entonces, gracias, Jeremy. Y hablando justamente de esas recomendaciones, lo que nosotros hicimos, Kipeo, es justamente pues pasar al español esas recomendaciones de la Agencia Nacional de la Seguridad de los Sistemas de Información de Francia. Si les paso la liga, entonces la pueden descargar de forma, digamos, totalmente gratuita. Aquí nos vamos a conectar a nuestra página web y de hecho la tengo aquí pues en PDF. ¿Me dices, Jeremy, si ves el PDF ahora? Sí, claro, claro. Ah, ok. Entonces, pues la vamos a utilizar en este webinar para ver algunas de las recomendaciones básicas que son pues más bien del sentido común, ¿eh? Para como luchar contra ciberamenazas. Y hablaremos sobre todo a continuación a nivel del riesgo cibernético que la empresa tiene que, a nivel estrategia, pues redactar una política de seguridad que tome en cuenta justamente esas amenazas y el hecho de que ahora hay muchos teletrabajadores, como dijo Alma. Regresando a la presentación, entonces yo creo que es importante, pues Jeremy, definir bien lo que es el ciberriesgo y si pues se sienten un poco perdidos con esos términos de ciberataque, ciberamenazas, ciberseguridad, ciberriesgo, existen de forma gratuita también y a través de las agencias nacionales de ciberseguridad, pues se llaman framework, o sea, son como pues unas herramientas que permiten justamente estructurar una política, una estrategia de defensa. Y pusimos, por ejemplo, una definición del NIST, que es el National Institute of Standards and Frameworks de Estados Unidos, que define el riesgo cibernético como pues, lo que puede impactar cualquier negocio, ¿no? A través de cuando pues se concreta un ataque cibernético. Entonces, francamente, ¿qué puede ser? Pues una pérdida financiera, por supuesto, la interrupción de sus operaciones y sobre todo, pues una pérdida de imagen. Si se divulga información, si se exfiltra información sensible de su empresa, porque pues algunos de sus teletrabajadores pues tuvieron que pues, trabajar desde su casa, pero sin que la empresa les explique cómo conectarse al sistema de información, cuáles son las recomendaciones que hay que seguir, cuáles son las herramientas que hay que utilizar, cuáles son las herramientas que hay que evitar, pues entonces, por supuesto, esto puede ser una catástrofe para cualquier organización. Entonces, si hablamos de riesgos en estos tiempos de crisis,
pues todos estamos trabajando desde casa. De hecho, este webinar lo estamos haciendo desde la casa. Esos, el home office que todos tenemos que aplicar hasta no sabemos cuándo, porque aparentemente pues hay información en Internet eh, que tiende a decir que hasta finales de junio seguirá en la fase de contingencia. Y eso no me sorprende mucho, dado digamos, el, la pandemia a nivel mundial. Y entonces, pues, desde la casa, cuando un teletrabajador, o sea, cuando un usuario de la empresa tiene que trabajar desde afuera de la empresa, pues se va a conectar desde su casa, desde un cibercafé, desde una biblioteca, etcétera. Si se puede, si están abiertas, por supuesto, o abiertos, pero de forma general, o sea, ese contexto, ese ambiente no forma parte del sistema de información de la empresa. Está fuera y no tenemos medios así básicamente de controlar o de aplicar ¿no? Digamos, reglas de seguridad. No son, digamos, entornos en los que podemos confiar cuando se trata de una conexión a Internet al sistema de información del cliente, de la empresa, pues de trabajar con aplicativos que corren en la nube, etcétera. Entonces, pues se debe de considerar un nuevo riesgo, que es el riesgo del nomadismo. Entonces, cuando uno trabaja desde un hotel, se queda bloqueado en un hotel y ya tiene que pues, entregar un reporte. Si estamos en los transportes públicos con nuestro teléfono, pues checando una presentación o un archivo, una base de datos de clientes, por ejemplo, a través de una conexión hacia la nube. Si trabajamos desde salas de espera del hospital o si nos conectamos desde un espacio de trabajo compartido, como de coworking, pues entonces ciertos riesgos pues aumentan y esos se intensifican. ¿Y qué pueden ser? Pues que alguien robe su computadora o su equipo de trabajo. Por supuesto, pues las situaciones de peligro del equipo pues aumentan cuando pues básicamente el usuario tiene que ir, vamos a decir, al baño y tiene que dejar su equipo así conectado en el espacio de coworking o en el cibercafé. Entonces ahí se puede alterar la información contenida en este equipo. eh, o peor, o sea, alguien puede utilizar este equipo que está conectado a la empresa y hay muchas formas de engañar a través de un ataque que se llama Man in the Middle. Y de hecho, con la Cámara Franco-Mexicana, cuando podamos reunirnos todos, haremos un taller donde presentaremos justamente este tipo de ataque, donde pues alguien en un cibercafé piensa estar conectado al hotspot y luego conectarse directamente al sistema de información de la empresa, pero no está conectado directamente al hotspot y está conectado a la computadora de un hacker que está en el mismo espacio de trabajo que él y aunque piense que está utilizando, como dijo Jeremy antes, a una conexión HTTPS, Y pues, también, ajá, ajá. También hay ataques que se ven mucho más y más, es en los espacios de, digamos, Starbucks, para no nombrar algunas marcas en particular, esos tipos de espacios, em, donde con una llave USB, en menos de 20 segundos, 30 segundos, pues una persona mal intencionada, ustedes se van a fumar, o la gente se va a fumar, sale 10 minutos de su, de su puesto con la lap encendida. encendida, sí. Solamente se trata de 30 segundos para que alguien ponga una llave USB
y adentro de esta llave USB hay un mini sistema operacional tipo Linux y están capaces de, pues, de robar todo el contenido del disco o peor, meter un pequeño, una pequeña app, un pequeño programa escondido que una vez que está dentro de la app va a infectar y después se puede conectar remotamente, escuchar todos sus passwords, llave de conexión, y eso durante la noche o un momento donde no hay actividad va a mandar la información o va a permitir de crear un endpoint en la lab y si no hay sistema de encripción, si no hay sistema de endpoint protección sobre la lab, pues cualquier ese tipo de foro de persona puede acceder a su laptop y pues hacer lo que se le da la gana a la gente, robando datos, pues escuchando lo que están haciendo y más interesante también tener accesos a sus cuentas bancarias, etcétera. Entonces, hay que cuidar mucho, es algo que olvidamos, que cuidar la integridad física de su lab y no dejar equipos eh, no atendido cuando están en lugares públicos. Eso es algo que no hablamos mucho, pero hay muchos casos que vemos en nuestros reportes de ciber amenazas, cyber threat intelligence, y cuidado con eso. Sí. Muy bien. Entonces, a nivel del riesgo cibernético, yo diría como estrategia de la empresa, es importante que algún CISO o algún oficial de seguridad en esos tiempos de crisis, cuando todos estamos trabajando desde afuera, afuera de la empresa y desde nuestra casa, es importante plantearse cosas importantes, como por ejemplo, es que un inventario de los activos críticos y sobre todo pues un inventario de los dispositivos que se van a conectar a mi sistema de información desde afuera. Si no sé qué tipo de sistema operativo, si el dispositivo ya está actualizado a nivel de antivirus, a nivel pues, de dispositivos de seguridad que podemos tener en una laptop, como por ejemplo un firewall local, un cifrado de disco duro, etcétera, de los controles de los que vamos a hablar a continuación, pues aquí estamos mal, porque no sabemos por dónde puede proceder el ataque. Entonces, todas esas preguntas que ven en esta lámina son las preguntas básicas que a nivel de una empresa, algún oficial de seguridad, o si no hay este oficial de seguridad, pues a nivel de, digamos, el consejo de administración de la empresa se tienen que plantear, porque aquí se trata de, pues, tener un plan B en caso de ataque y se trata sobre todo de prevenir el ataque, de anticipar este ataque y de tener un plan en caso de contingencia. Entonces, este riesgo cibernético no puede, digamos, depender del usuario que él tiene que seguir trabajando y le pedimos trabajar desde su casa. No tiene que, pues, él ser el responsable de la seguridad de sus dispositivos o de su entorno digital como usuario nomadista para conectarse al sistema de información de la empresa. Se tiene que tener un plan a nivel de estrategia para ayudar a cada uno a no comprometer el sistema de información por omisión o por error o por malas intenciones. Entonces, cuando se trata, estamos enfocándonos en la parte home office y cuando se trata de nomadismo digital, digamos que hay 4 componentes importantes que tenemos que considerar. El primero es, por supuesto, el usuario y su equipo de acceso. Eh, a mano izquierda, a mano derecha tenemos los recursos accesibles en el sistema de información de la organización, que pueden ser pues, on-premise, en la empresa o en la nube, porque, y tú lo dijiste muy bien, Jeremy, ya no se puede aplicar una defensa, digamos, perimetral, porque
pues la imagen del castillo que se aplicaría a una empresa con sus murallas ya no existe. O sea, hay muchas aplicaciones que ya no dependen de nosotros directamente. O sea, tenemos Office 365 y esto dependemos de la seguridad de Microsoft para nuestro trabajo. Hay muchas aplicaciones también que pues subimos a la nube y entonces dependemos de la seguridad del data center que hace correr estas aplicaciones. Entonces, bueno, esos dos canales, digamos, son las extremidades de un canal de comunicación que vemos que es como el cilindro azul que está en el fondo, o sea, el que permite al usuario acceder a los recursos accesibles de la empresa, y en el medio pues tenemos la pasarela de interconexión, o sea, forma parte, digamos, del sistema de información nomadista, vamos a decir, o nómada más bien, que es la pasarela que va a garantizar que cuando alguien se conecte a nuestro sistema de información, sepamos quién es y podamos verificar que tiene los derechos y está actualizado para poder entrar. Entonces, les recomiendo, o sea, pusimos a su disposición la guía de recomendaciones sobre el nomadismo digital. Hicimos un trabajo de pasar las recomendaciones de la ANSI, la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información de Francia, al español, para que aquí en México se pueda difundir esas buenas prácticas. Y pues hablando del gobierno, les propongo que veamos algunas de las recomendaciones redactadas por la ANSI. Entonces hablamos de los riesgos y una de las recomendaciones a nivel de estrategia es, por supuesto, integrar el nomadismo digital en una política de seguridad. O sea, como decía antes, no podemos depender del usuario para tener las mejores prácticas o aplicar las mejores prácticas de seguridad. Se tiene que explicar a nivel global de la empresa cómo vamos a trabajar juntos desde casa, desde la casa. Entonces, esto de redactar una política de seguridad de los sistemas de información o integrar el nomadismo en esta política global es un punto importante que se tiene que llevar a cabo a nivel pues se tiene que redactar por un CISO o por un grupo de trabajo pues de seguridad a nivel de la empresa. Algunas también de las recomendaciones es, como lo decíamos antes, es realizar un inventario de actividades compatibles con el nomadismo digital. Muchos van a tener que trabajar desde su casa y van a querer entrar en comunicación con aplicativos. A lo mejor, pues se tiene que impedir este acceso, porque si a nivel de gestión de riesgo vemos que podría impactar, o sea, el riesgo es demasiado importante para la empresa, pues la gente tendrá que ir a la oficina para conectarse a estos aplicativos y no se debe de autorizar esa conexión desde afuera de la empresa. También tenemos que controlar y gestionar los usuarios nómadas. O sea, tenemos que saber quiénes son los que sí van a poder trabajar desde su casa y conectarse a pues los dispositivos accesibles de la empresa. Y eso, pues tenemos que tener una lista de los que sí pues, pueden hacerlo y los que no lo podrán hacer. A nivel de sensibilización también es muy importante y eso insistimos mucho en Thales Equipeo, de decir que cada uno se tiene que convertir en un cibersoldado. Es tremendamente importante hacer que cada uno participe en la seguridad de su empresa. Y entonces en esos tiempos de crisis, con el teletrabajo, es sumamente importante que se sensibilice a los usuarios, a los teletrabajadores para aplicar las mejores prácticas. Y si no hay una política de seguridad, pues no se puede tampoco regañar a alguien que no aplicara esas recomendaciones. Y pues veo que son las 9:42, entonces como tenemos otras cosas que presentar, o sea, hicimos toda una lista de recomendaciones para tanto a nivel de gobierno como a nivel de controles de seguridad,
recomendar pues, medidas de seguridad para evitar pues, ataques o que alguien se aproveche de esas conexiones remotas para introducirse al sistema de información y causar daños. Entonces, les invito a descargar esta guía. También está disponible en la página web de la ANSI, pero viene en francés o no creo que venga en inglés. Entonces hicimos este trabajo de pasarlo al español y pues con mucho gusto la pueden descargar. Si regresamos a la presentación, entonces vamos a enfocarnos a recomendaciones más bien de control de seguridad y realmente es el sentido común. Alguien se va a trabajar afuera de la casa, afuera de la empresa, entonces va a llevar una laptop o cualquier dispositivo. Una de las recomendaciones básicas es asegurarse de que en caso de robo o de pérdida de este dispositivo, la información que esté adentro de este dispositivo no pueda ser como pues, exfiltrada. Y entonces, básicamente se tiene que cifrar este disco duro. Si ciframos el disco duro, si perdemos el dispositivo, si alguien se lo roba, por supuesto vamos a llorar porque amamos a nuestro laptop, pero, pero la información que está en el disco duro seguirá protegida y entonces vamos a evitar divulgación de información sensible. También lo malo, o sea, el mal está en los dispositivos USB. Y tú, Jeremy, diste un buen ejemplo de este dispositivo que no cuesta nada. O sea, no se trata de un dispositivo que cueste 1.500 o 2.000 o 10.000 dólares. O sea, con pocos, con 10, 20, yo compré en una tienda en Estados Unidos pues para hacer unas pruebas, unos dispositivos que sí se conectan a una laptop y te roban si rolas de forma así transparente la información que está en el disco duro si no está protegido, si no está cifrado. Entonces, lo básico sería deshabilitar esos puertos USB para que una persona afuera del sistema, digamos, de la empresa no tenga como las ganas de conectar un medio extraíble o que alguien en el espacio de trabajo, en el coworking o en el cibercafé le diga o haga ingeniería social y le pase una USB para, por favor, si me puedes mandar este reporte por correo electrónico, etcétera. Y entonces caer en una trampa y infectar su dispositivo y a lo mejor dar, como tú dijiste, Jeremy, la posibilidad a este atacante de tener como un canal de comunicación para introducirse al sistema de información. ¿Cómo nos aseguramos que una persona que toque a la puerta del sistema de información de la empresa sea una persona autorizada? Lo hacemos a través de VPNs. O sea, básicamente tenemos que establecer túneles cifrados entre, cuando hablamos de la arquitectura de nomadismo, este cilindro azul que dibujamos entre el usuario y los recursos accesibles, pues a través de la pasarela de interconexión. Esta pasarela de interconexión justamente juega este papel de cifrar las conexiones y asegurarnos de que el que utiliza el túnel sea una persona habilitada, autorizada, reconocida por la pasarela de interconexión. Cuando se trata también pues de comunicarnos entre nosotros, solemos aquí en México utilizar WhatsApp, pero WhatsApp, la verdad es que no, cuando se trata de intercambiar información sensible, no es recomendable. Entonces, bueno, ustedes tales, yo creo que tienen unas aplicaciones de comunicación segura como, si me acuerdo bien, Citadel o CryptoBox, que permiten justamente hacer que ese intercambio o los mensajitos o los envíos de documentos sensibles a través de una mensajería instantánea sea pues una interconexión, sea
protegida, esté Sí, protegida. sí, correcto. Es importante utilizar herramientas para intercambiar documentos. Hay que prohibir la parte USB porque hay dos peligros con el USB, bueno, tres con lo que acabo de decir Frédéric. Pues es una entrada al sistema de, de información que no está monitoreada, ¿no? Obviamente, el consejo aquí, la recomendación es de bloquear eh, los puertos USB, bloquear también todo lo que es conexión de red por Bluetooth y pues intercambiar la información vía plataformas que encriptan la información y que permite saber exactamente a quién estamos mandando la información. Hay varias soluciones que podríamos platicar después. Hay soluciones muy básicas y después hay soluciones cuando el tipo de información es muy confidencial o restringido para cifrar la información y estar seguro que la información va a la persona que queremos, a la cual queremos mandar la información. Y también es importante con las información eh, confidencial o restringida, información comercial, de tener herramientas de comunicación segura. Aquí, sin problema, les podemos decir que WhatsApp, Messenger, todo ese tipo de mensajería no son seguras. Hay un nivel de encriptación que es muy débil y mandar información a ese tipo de mensajería, pues cuando es nada más para hacer O coordinar. enviarse memes. Sí, nada más para coordinarse, para platicar de cosas que no son críticas, pues no pasa nada. Pero cuando se trata de información confidencial de la empresa, información comercial o secreto industrial, pues no es muy recomendable de mandar esas informaciones porque hay muchos ataques man in the middle que permiten pues escuchar la comunicación o manipular a nivel del mismo móvil, que sea Android o iPhone, pues programas o pequeños pedazos de software que pueden escuchar el contenido de esas comunicaciones. Y finalmente, como lo dijo Frédéric al inicio, es importante también concientizar a todo el equipo de trabajo, desde las personas que operan hasta los C-level, la cabeza de la empresa, de los riesgos y que conozcan la política de la empresa sobre la parte de ciberseguridad y saber qué hacer en caso de crisis. También es importante en cada organización de la industria, de las empresas, tener protocolos de respuestas en caso de fuga de información, eh, manipulación de la información, robo de datos. Hoy día, la mayor parte de la guerra que están haciendo los cibermalotes, ¿no? El crimen organizado es robar datos, ¿ok? Cuando se robe datos, pues no pasa nada, pero después de tener impactos fuertes en sus negocios, perder clientes, también hace daño la reputación de la empresa, ¿no? Porque cuando eh, no aplican esas medidas y que eh, tienen información que están así al aire, pues reduce la confianza que sus clientes pueden tener, ¿no? Porque
sus datos, los datos de los clientes, son muy confidenciales. Sí, y de hecho, pues algo que no mencionamos aquí, pero que se tiene que considerar también en cuanto a gestión de riesgos, es justamente pues considerar un ciberriesgo, una póliza de ciberriesgo. O sea, trabajamos nosotros con Murguía Consultores y proponemos, entonces ellos proponen pólizas de ciberseguro para en caso de ataque o eh, de impactos negativos sobre la empresa como divulgación de información o daño a un dispositivo por el tema del nomadismo, entonces pueden cubrir las pérdidas de este dispositivo. Entonces es algo que sí se tiene que considerar. También algo que no dijimos aquí, pero estaba en la parte de herramientas de comunicación segura, es la parte doble autenticación, o sea, doble factor de autenticación. Eso es importante para asegurar de que cuando alguien entra al sistema de información de la empresa, sabemos que sí es esta persona porque pues tiene algo que sí conoce, que tiene, como pues un token, pues, reconocimiento biométrico. O sea, podemos asegurarnos de que la persona que entra al sistema de información es realmente la que pretende ser. Entonces, para terminar con esta presentación y dejar tiempo para respuestas, son lecturas que les recomendamos. Entonces, tú, Jeremy, a lo mejor puedes presentar el primer reporte sobre el COVID-19. Sí, lo hicimos hace 2 días. Publicamos este reporte que pueden encontrar en la página de Thales a nivel global y también en las redes sociales donde Thales está presente, por ejemplo en LinkedIn. Este reporte de amenazas, evaluación de las amenazas ciber que están encima de las organizaciones debido al COVID-19. Entonces es un reporte que va analizando a nivel inteligencia pues la actividad delictiva relacionada con el ecosistema que está atacando, cómo lo hacen. Es interesante leer pues realmente las personas que están en la parte CISO de la empresa del gobierno de seguridad. Es muy, muy importante que lean eso, es muy interesante. Gracias. Y los dos otros reportes, bueno, pues no, el primer, el del medio, que es de Bluelive, es un socio, es digamos, un proveedor de CTI nuestro, que publica regularmente, pues, informes sobre digamos, el lado oscuro de la fuerza y pueden a través del blog de Equipeo, pues, descargar este informe que les explica cómo pues los ciberdelincuentes se organizan en la Deep Web, la Dark Web, para pues justamente hacer negocio oscuro. Y también pues hablamos mucho de esas guías, de la guía de recomendaciones de la ANSI, que pueden también descargar desde nuestra página web en español. Pues vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas. No sé si Karen nos puedes ayudar con algunas de las preguntas que vimos llegar por el chat. Sí, bueno, principalmente tenemos varias hechas por Manuel. Ajá. Él preguntaba, primero decía, respecto a los anuncios maliciosos y esto que nos platicaron un poco al principio, decía, ¿sirve cambiar navegadores que controlan más los anuncios como Brave o el nuevo Edge? Y si es el caso, ¿qué navegador recomienda? Aquí es importante, hay una cosa, bueno, vamos a responder a esta pregunta. Es importante, no sé si lo dijimos al inicio, es importante de mantener sus equipos, que sea laptop, tablet, teléfonos, con las últimas parches, ¿no? Las últimas actualizaciones de software. Siempre nos da flojera, no tomamos atención
a pues, poner nuestros equipos al día. Es muy importante porque cada proveedor de hardware o de software tiene knowledge base y van siguiendo el tema de las amenazas y brechas que tienen en sus sistemas. Un navegador de hace 2 años, si no lo mantienen al día a nivel de los parches, tener la última versión, pues corran un riesgo muy grande de tener brechas al momento de navegar o sin navegar. Los navegadores que recomendamos, pues los que tienen un nivel de seguridad interesante, pues podemos hablar de Firefox. Google Chrome también tiene un nivel de defensa by design que es interesante, y también el nuevo Edge por parte de Microsoft que también es seguro. Pero no tanto es el navegador. Bueno, esos 3 navegadores que acabamos de nombrar son navegadores que tienen una política de seguridad y que tienen un mantenimiento en condición de seguridad vía análisis de vulnerabilidad. Entonces, cada semana, cada mes, vienen nuevas versiones con parches, y es importante, aquí el mensaje es importante de pues mantener todas sus herramientas de manera general actualizado con los últimos parches de seguridad. Para complementar lo que dijiste, Jeremy, yo creo que es importante en cualquier navegador, o sea, ofrecen extensiones. Hay una extensión que recomiendo utilizar, es una extensión que se llama AdBlock, o sea, es para evitar esas publicidades, esos pop-ups que nos molestan y que pueden ser un vector de, digamos, de trampa, ¿no? Hay algo también que recomendaría, es evitar como lo propone el navegador cuando se entra a una página, es guardar la contraseña en el navegador. Eso hay herramientas forense que permiten sacar esas contraseñas de los navegadores. La recomendación sería más bien utilizar una caja fuerte de contraseñas, como por ejemplo Dashlane, que es una que pueden encontrar en internet y por pocos dólares al mes tienen una verdadera caja fuerte de contraseñas para evitar que el navegador tenga esta responsabilidad. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, esa fue una de las preguntas. También él preguntaba, ahora que están de moda los espacios de colaboración o coworking como WeWork, ¿cómo se puede mejorar la seguridad al tener empleados asistiendo a estos lugares, ya sea como punto de trabajo o visitando clientes? Pues en las recomendaciones que la guía de la ANSI hay varias recomendaciones. Primero, pues sería de todas maneras utilizar un VPN, no depender de la seguridad de la red Wi-Fi que ofrece el espacio de coworking. Entonces, también pues algo muy básico que sería como un filtro de confidencialidad, de privacidad, o sea, algo que se aplica a la pantalla para evitar que cualquier persona que pase atrás, que esté atrás digamos, del teletrabajador, pueda ver lo que está haciendo en su pantalla. Entonces es hacer eso. La seguridad física también del dispositivo, tener algo que físicamente evite que se robe ese dispositivo con un candado, por ejemplo. Entonces, en la guía van a encontrar justamente ese tipo de recomendaciones para espacios de coworking y evitar catástrofes. Porque, bueno, que sea en WeWork, o sea, por ejemplo, nosotros trabajamos en Regus y en Regus el nivel de seguridad es a lo mejor un poquito más elevado que el de WeWork, pero en WeWork, o sea, hay control de acceso físico también, pero bueno, como es o sea, un espacio compartido, si nosotros aplicamos reglas de seguridad internas, también pues no podemos, digamos, depender de la seguridad de los demás también, porque si una empresa que está al lado, pues no considera o
o no aplica reglas de seguridad básicas, pues puede ser, digamos, un peligro para los demás. Entonces, en la guía de recomendaciones vienen justamente, pues, mejores prácticas para reforzar la seguridad del teletrabajador en esos espacios. Muchas gracias, Federic. También preguntaban por acá, hablaban de hacer unas copias, ¿no? Decían 20, 30 segundos, pero él tarda casi 20 minutos. ¿Cómo puede hacer para mejorar esto? No, no entendí el tema de las copias. Mencionaron, bueno, esta persona pregunta de hacer respaldos Ajá. de información, ¿no? Y tal. Entonces decía, a veces se tardan mucho tiempo los respaldos. ¿Cómo puedes hacer para que esto sea más rápido? Pues es una buena pregunta, depende mucho digamos, del contexto de esta empresa y sí, del volumen de respaldo. Em, pues desde su casa, por desgracia, dependemos del ancho de banda del que disponemos, ¿no? Que si es un Telmex o si es un Easy o etcétera. Yo diría que hay que evitar justamente tener información sensible en su disco duro. O sea, si se puede utilizar sistemas online, eh, pues, por ejemplo, en SharePoint, etcétera. Entonces, eso evita que las personas tengan que hacer un upload de la información que tienen en su laptop como para subir esa información al sistema de información de la empresa. No sé si conteste bien, pero habría que ver con esa persona cuál es digamos, el contexto en detalle de su problema. Vale, sí, muchas gracias. Ahorita si nos dan más, a ver. Mira, dice, de la rapidez, bueno, él se refería respecto a que los panelistas dijeron que un hacker en 20 segundos copia la información sensible. Ok. Es tu responsabilidad, Jeremy. Tú explicaste esto. No, se trata de la USB, justamente, que puede copiar la información. Hablamos del tema de la USB, ¿verdad? Mm, Sí, lo que estaba diciendo es que la USB se puede inyectar un código malicioso, un pequeño app o un programa que va a robar la información en menos de 20 segundos. Obviamente la copia no es 20 segundos, depende del volumen, depende si es un disco mecánico, si es un solid state disk, SSD. La copia puede ir si es un archivo sencillo de 5, 7, 10 segundos a 10, 20, 30 minutos si hablamos de archivos mucho más pesados, obviamente. Entonces, los 20 segundos se refería más a inyectar un código malicioso en la lab o en el dispositivo. Perfecto, gracias, Jeremy. Entonces queda aclarada esta pregunta. También nos preguntaban, en caso de que ya te hayan robado la información, ¿qué se puede hacer? pues Sí, hablamos del... Sí, excelente. sí. Adelante, Fred. No, pero hablamos del ciberseguro. El ciberseguro te cubre y te ayuda pues, a comunicar. O sea, una parte digamos, de las cláusulas o, digamos, de los beneficios del ciberseguro es que justamente cuando tienes este tipo de problema, tienes un apoyo legal, un apoyo también al departamento a la división de comunicación de la empresa para saber cómo comunicar en caso de divulgación, no sé, de una base de datos de cliente. Hay muchos ejemplos en el mundo y entonces hay que ser transparente, no hay que esconder las cosas, pues, pero se gestiona la parte de comunicación y se gestiona también la parte recuperar, digamos, el dispositivo pues que fue, digamos, la fuente de la fuga. Entonces, realmente, pues yo recomendaría
aplicar o de considerar un ciberseguro. Eso es importante. Y no sé, tú, Jeremy, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, con respecto a los protocolos, pues obviamente una vez que se han robado la información, pues como dijo Fred, hay ciberseguro que pueden cubrir pues el daño que se hace a la reputación de la empresa, al tipo de datos que se robó. Una vez que se ha robado la información, uno se puede hacer una investigación. Una investigación si tienen adentro de sus empresas, organizaciones, institución, pues un CISO, un gobierno de seguridad, es posible de hacer un análisis con Forense, ¿no? vaqueros, forense, Ujú. que pues permiten de saber cómo se hizo la intrusión al sistema, la escalación de privilegio, quedarse en el sistema, darse más privilegios para robar la información. Y una vez que tenemos esos logs, esas trazas, pues eso se puede obviamente subir al Ministerio Público, dependiendo de en qué país opera la jurisdicción, y levantar una de investigación por parte de la policía cibernética. Yo creo que es importante aquí tener evaluación de riesgos para las empresas, dependiendo de la maduridad de dónde están cada uno de ustedes, de acercarse con profesional que están capaces de hacer evaluación del nivel de madurez de su seguridad y de hacer una evaluación de riesgos para ir sobre el tema de gestión de riesgos y eso es más prevención. Lo hemos hablado en el framework NIST. Hay que anticipar y proteger. Y la anticipación es primero saber qué tenemos. Hay muchas metodologías que se enfocan nada más a la parte perimetral de los accesos. Sabemos que hoy eso no es, no es suficiente porque los datos son de todos lados. Los datos de la empresa son en teléfono, on-premises, en la nube, en manos de los proveedores del mismo cliente. Y saber para cada tipo de negocio cuál es la cadena de valor del negocio de la empresa es importante para justamente evaluar las vulnerabilidades y dos, evaluar los riesgos sobre esas cadenas de valores, sobre activos tangibles e intangibles, ¿no? Una receta industrial de un proceso, eso es un activo tangible. El conocimiento de sus empleados, pues es un activo intangible. Entonces, hay medidas para evaluar, conocer, de hecho, la información que se vehicula en la información y pues proponer planes de gestión integral de la seguridad. Eso se hace vía acompañamiento y nosotros, que sea Kipeo o Thales, proponemos ese tipo de servicio para, a final de cuentas, tener los protocolos que permiten evitar el robo de información o minimizarlo. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más todavía. Nos pregunta aquí Cristian Flores. Android versus iPhone, ¿cuál sería su recomendación? ¿Existe diferencia en cuanto al nivel de seguridad? Pues sí, se suele decir que iPhone, iOS es un poco más seguro que Android. Android es un sistema más abierto, más... Entonces, pues, digamos que se puede
se puede atacar más fácilmente un Android. Pero bueno, hay ataques también a sistemas iOS. Entonces, yo la verdad es que depende mucho también de... eh, yo no puedo usar un iPhone, o sea, no entiendo el sistema operativo, no, no me puedo, no, no puedo utilizar este sistema operativo. Entonces, pues básicamente utilizaré Android y hay muchas formas de fortalecer, de endurecer el sistema operativo de un Android. Entonces, eh, yo diría que tanto a nivel de precio como a nivel de, de usabilidad del sistema operativo, yo voy más por Android, pero no sé tú, Jeremy, ¿cuál es tu punto de vista? No quiere contestar a esta pregunta. No, creo que prefiere guardar sus comentarios para evitar ahí la polémica. Bueno, y bueno, tengo aquí una última pregunta. Dice, ¿cuál sería la forma más eficiente de hacer conciencia en los empleados en estos tiempos de teletrabajo? Pues mensajes, o sea, la empresa tiene que desarrollar lo que se llama un plan de comunicación. Es una manera muy eficaz de hacer pasar los mensajes, de difundir esa cultura de ciberseguridad a través de mensajes cortos, recomendaciones cortas que si difunden por correo electrónico o por pósters pues, en la empresa cuando hay los que tienen que seguir trabajando desde la empresa. Entonces, yo consideraría que el responsable de seguridad justamente que se encarga de la estrategia de defensa, que es el CISO o el grupo de trabajo de seguridad, difunda así mensajes todos los días para recordar las buenas prácticas que hay que aplicar en tema de nomadismo digital. Entonces, pues sí, sí existe, por ejemplo, una aplicación móvil de esta empresa para comunicar o mensajería instantánea. Hablamos de Citadel o de WhatsApp en este caso, porque se trata de mensajes, digamos, no confidenciales, sino de recomendaciones. Entonces, se debería de crear como un grupo para difundir este tipo de mensajes. Y sí, lo importante es concientización, concientización y concientización. Repetir, repetir y volver a repetir los mensajes básicos de seguridad para que el teletrabajador, cuando se levante por la mañana, reciba ese flujo de mensajes y no se le olvide pues aplicar esas medidas. Hay que tener también incentivos, o sea, la seguridad no se debe de considerar como si fuera un control, algo pesado. O sea, todos tenemos que participar en esta seguridad. Entonces es importante también que el CISO escuche pues algunos comentarios de los usuarios para mejorar esa política de seguridad. O sea, la seguridad sí crea roces, o sea, porque la gente tiene que cumplir con ciertas reglas, pero se tiene que encontrar la forma de hacer que todos a través de la empresa o dentro de la empresa tengan la impresión de ser un cibersoldado, de participar activamente en, digamos, por ejemplo, la detección de comportamientos anómalos y saber cómo reportarlo. Nosotros tenemos muchas herramientas que permiten justamente involucrar al usuario final en esta seguridad. Muchas gracias. Tengo aquí otra pregunta más. Dice, una opinión sobre cita del team. Dijeron que la seguridad de WhatsApp no es tan buena a nivel de, bueno, Ujú. encriptación, quizás sería la palabra, no sé. ¿Qué Cifrado. opinan? Ok. Sí, ok. Con respecto a esa parte Citadel, bueno, Citadel es un WhatsApp seguro. La gran diferencia que tenemos sobre Citadel y WhatsApp, pues es obviamente el nivel de encripción y también es una solución que respecta soberanía de sus usuarios
Y tal vez el diferenciador, lo más importante es que pues, no se puede meter cualquier persona a Citadel. La gente de una empresa que quiere eh, difundir información vía este messaging app que funciona tanto en Android y también web, es controlar quién habla con quién. Y no, pues hoy día los grupos WhatsApp es un problema porque no manejan quién habla con quién, ¿no? Es auto administrado y podemos hacer entrar el lobo en la granja sin saberlo para dar una imagen. Entonces es importante de controlar accesos en un ambiente laboral y saber que pues, la comunicación está segura. Y también cuando un móvil se va, podemos remotamente destruir la cuenta, borrar los datos. Todo lo que hace desde el teléfono está encriptado, así como en los servidores. Los servidores son en Francia, son operados por nuestro grupo y tenemos acreditación al nivel el más alto para la Agencia Nacional de los Sistemas de Información de Francia. Para complementar lo que dijiste, Jeremy, si se trata de Teams, por ejemplo, bueno, hay que decir que el nivel, o sea, Microsoft ofrece un buen nivel intrínseco de seguridad. Nada más, pues, tenemos que asegurarnos de que utilizamos un VPN para conectarnos primero al sistema de información de la empresa que luego nos envía a todas las aplicaciones en el cloud. Pues podemos complementar la seguridad de Office 365, de Microsoft en general, con aplicaciones que justamente pues, detectan cuando hay algo anómalo. O sea, es como tener un guardia de seguridad personalizado que dice, a ver, tú te conectaste a tu Teams o en SharePoint, seguro que compartiste este documento con esta persona y por qué esta persona se está conectando o tiene como acceso a tu agenda. Entonces tenemos como, pues esto decimos que es un SIEM personalizado. Un SIEM es como un cerebro de inteligencia que hace correlaciones de eventos y que permite, pues, después de una fase de aprendizaje de 4 semanas, asegurarnos de que la persona que está utilizando las herramientas de la empresa es realmente la que pretende ser. Entonces, bueno, Microsoft ofrece un buen nivel de seguridad intrínseco, pero existen las herramientas que permiten proteger o aumentar o fortalecer este nivel de seguridad. Perfecto, pues las preguntas ya fueron contestadas en su Genial. parecer. No sé si quisieran darnos alguna conclusión, algún mensaje como para cerrar, alguna recomendación rápida, no sé. Pues esta recomendación, o sea, una recomendación de ingenieros, o sea, significa quédate en tu casa y, no seas como nivel broadcast, tanto a nivel de, digamos, del COVID-19 como de malas prácticas y de peligro para el sistema de información de la empresa que te emplea y, y bueno, pues conclusión sería eso, pues aplicar las mejores prácticas, leer las recomendaciones de la ANSI eh, y, y tener pues conciencia de que hoy en día, con esta pandemia, todos somos víctimas potenciales de ataques de phishing, de spam y pues un teletrabajador es una víctima como ideal para una organización cibercriminal para pues, introducirse al sistema de información de la empresa y robar o causar daño. Entonces hay que tener conciencia de todo eso y considerar que todos, como lo dijimos antes, formamos parte, somos un pilar o un eslabón importante de la ciberseguridad de la organización global. Entonces todos tenemos que jugar un papel importante y tener esa conciencia.
No sé si tú, Jeremy, Vale. quisieras Sí, agregar. Jeremy. Sí, perdón, no perdí el hilo. En la conclusión, con tu recomendación al final. Sí, la conclusión, pues es importante, creo, concientizar, somos todos humanos, las errores que podemos hacer pueden tener un impacto grande para nuestras organizaciones, empresas. Entonces, es importante a nivel del management concientizar nuestra empresa, los empleados, y más en esos tiempos de duda, en la coyuntura actual donde hay muchas amenazas. Eso es uno. Dos, es muy importante, yo creo, para cada institución, empresas, organización, de ver dónde están a nivel de su maduridad de ciberseguridad y del risk management, del manejo de riesgos ciber. Porque vemos, y nosotros aquí tenemos más de 20 años en este rubro, 2, 3 años en México, vemos que las empresas a veces olvidan ese tema tan importante que es proteger los assets, la cadena de valor de sus negocios, y mientras la empresa tiene un desempeño comercial muy bueno, pues de un día para otro puede tronar todo el negocio por esas faltas de protección de datos, protección de la cadena de valor, y es muy importante que lo desarrollan en interno o que buscan ayuda de las empresas pure player de seguridad que aquí hay en México, como Kipeo, Thales, o otras empresas también serias del entorno, ¿no? Eso serían mis recomendaciones para la conclusión. Y no sé si tú, Alma, quisieras agregar algo. No, bueno, nada más que se queden en su casa y que todos colaboremos con esta situación, y agradecerles a todos por su asistencia. Muy buena conclusión, Alma. Gracias. Perfecto. Pues si ya está todo dicho, yo les agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes en este webinar. Recuerden que vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Los vamos a seguir invitando a todos. Espero que estén siempre dispuestos a asistir, que les haya sido de mucha utilidad todo lo que los expertos nos compartieron esta mañana. Toda esta información la vamos a montar al final del día o a más tardar mañana, justamente. En nuestro sitio web hay un apartado especial que dice COVID-19. Ahí tendrán un par de pestañas y una de ellas es de webinars. Entonces pueden entrar, pueden ver el video de este webinar, el material que nos van a compartir tanto Kipeo como Thales. Y también están los videos de los webinars pasados en caso de que no hayan podido estar presentes. Y bueno, así vamos a seguir compartiendo información con todos. Y nada, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Y pues nada, muchas gracias otra vez por haber asistido. Gracias a Kipeo y a Thales, Jeremy, Frederic, Alma, por todo lo que nos compartieron hoy. Pues muchísimas gracias a ti y a todos. Fue un placer. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Y muchas gracias a todos. Buen día. buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.